Alicia, te voy a abrir el micro. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente, Alicia. Te invito ahí a poner la webcam, así te podemos ver. Tienes que aceptar. Ahí está, perfecto. Ahí estoy, Ahí ¿no? está, Perfecto. perfecto. Muy bien, Muy bien, Alicia, pues todo tuyo, adelante. adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, ¿no? Por compartir estos minutos que vamos a estar hablando de aplicaciones reales de Big Data para la banca. Mi nombre es Alicia Sánchez y soy jefa de proyecto en el área de modelos de riesgo y marketing en ICE. Comentaros un poco para los que no conozcáis a nuestra empresa, ICE, que en ICE llevamos más de 30 años dedicados al ámbito financiero, tanto desde el punto de vista de riesgos como desde el punto de vista de marketing, ¿no? En el punto de vista de riesgos, apoyando a las entidades financieras en todo el proceso de creación de modelos, tanto para la concesión como para el recobro, gestión de límites, temas de marco regulatorio y también en la parte de marketing el tema de fidelización, captación de clientes, venta cruzada y demás, demás factores que podamos ver dentro del ámbito de marketing. Y bueno, un poco como resultado de nuestro negocio, nuestra evolución natural ha sido la de ir hacia el mundo de Big Data, ¿no? Y es un poco lo que vamos a hablar ahora dentro de esta presentación. Un poco para haceros un breve resumen, vamos a hacer especial hincapié en cómo está afectando todo el entorno Big Data, tanto desde el punto de vista de captación de fuentes de información, creación de modelos, segmentación y demás, tanto para marketing como para riesgos. Y después también miraremos temas de valoración de inmuebles aprovechando las informaciones que vienen tanto de fuentes públicas como de portales inmobiliarios. Y por último, temas de detección del fraude. Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, empezamos con la presentación. Y un poco comentaros también que si queréis hacer algún comentario, aparte de que, bueno, podéis tener la oportunidad, ¿no?, de hacerlo a través de este foro, también tenemos, os paso nuestra dirección en Twitter por si queréis comentar cualquier aspecto, ¿vale?, de la presentación. Bien, cuando hablamos en Big Data, ¿en qué pensamos? Esa siempre es la primera pregunta. Ahora está muy de moda todo el tema de Big Data, de cómo manejar esta información. Y entonces, ¿en qué pensamos concretamente? ¿Qué nos viene a la cabeza? Pues, en primer lugar, un gran aluvión de información, muchísimos datos, temas que tenemos que manejar y seguramente no sabemos ni cómo ni cuándo. Tenemos que preparar nuestros sistemas para guardar toda esta información y no solo guardarla, sino también procesarla y después saber manejar esa información. Muchas veces lo que nos está pasando ahora con el Big Data y donde estamos empezando a hacer el primer esfuerzo es en qué saber qué información tenemos que capturar. En principio deberíamos de capturar pues toda aquella que sea posible. ¿Y qué nos está pasando? Que hay información que ya sabemos que la tenemos, que contamos con ella, hay información que sabemos que tenemos pero que quizás no sabemos manejar, ¿no?, o no sabemos cómo explotarla, y hay información que a priori hasta desconocemos y no sabemos ni que la tenemos ni que la podemos utilizar para mejorar nuestros procesos. ¿Cómo son un poco los modelos actuales, ¿no? El modelo al que estamos acostumbrados a ver y hacia dónde estamos cambiando, ¿no? En la actualidad lo que tenemos son modelos con muy poquitos segmentos, ¿no? Modelos seguramente con una segmentación muy rígida, en la que intervienen pocas variables, sobre todo en modelos reactivos, ¿no? Al final siempre estamos recurriendo al mismo tipo de información. Estamos utilizando quizás un método universal, ¿no?, que en nuestro caso sería la regresión logística, en algunos casos árboles de decisión, y después que son modelos estáticos, son modelos que no evolucionan. Nuestro proceso general iría desde que yo recojo una información para poder empezar a crear ese modelo, pasa un tiempo, si es una información que ya tiene una cierta antigüedad, genero ese modelo y desde que lo pongo su puesta en producción, pues pasa un determinado tiempo que puede ser que nos esté perjudicando a la hora de detectar la información que ya actualmente está cambiando. Y después hay otra parte muy importante, sobre todo en el ámbito de modelos de riesgos, ¿no?, que es el tema de la supervisión bancaria. También tenemos que tener estos modelos en cuenta, todos los criterios que nos da el regulador para poner en marcha toda esta fase. Entonces, claro, son modelos, sobre todo en la parte de riesgos, que están muy restringidos a un tema de regulación y que nunca podemos perder de vista. Pero aún así los medios están cambiando y se están haciendo esfuerzos para que esto cada vez
vaya mejorando. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos cada vez más información, tenemos muchísimas variables y tenemos que empezar a saber utilizarlas. Estos métodos estadísticos se están sofisticando. Todo el tema de Big Data ya hace muchos años que existía, ¿no? Las teorías de Big Data, de cómo guardar la información, ya estaban desarrolladas. Pero ahora estamos en el momento en que tenemos las herramientas suficientes y necesarias para poder llevar el paso. Entonces tendremos que saber cómo guardar esta información y también saber utilizar las diferentes técnicas de Machine Learning que se están presentando en la actualidad. Al mismo tiempo, tenemos que lidiar con otra pata. Hasta ahora la información que teníamos seguramente era más limitada, más estructurada, ¿no? Ahora estamos en la era de la sobreinformación. Tenemos muchísima información y vamos a tener que sacarle el máximo provecho a esta información. Y respecto a lo que comentábamos, al tema de riesgos y la supervisión bancaria, pues tendremos que demostrar al supervisor la bondad de estos nuevos modelos y en ese sentido tendremos que hacer un gran ejercicio de pedagogía para enseñarle cómo funcionan esos modelos y que no son una caja negra. Entonces, bueno, aquí hacemos un resumen, ¿no?, de cómo cómo estamos actualmente y cómo estamos cambiando para llegar al futuro, un futuro inmediato que está a la vuelta de la esquina. Lo que habíamos comentado, nos tenemos que dar con estas pautas que estamos aquí marcando. Una segmentación tradicional, vamos a una segmentación mucho más predictiva, una segmentación que al final nos va a permitir tener perfiles de población, subpoblaciones a los que no estábamos llegando y que ahora sí que las vamos a poder detectar, muchísimas variables, información que hasta ahora estábamos solicitando, pero además una información adicional que muchas veces, en muchos casos, el cliente no sabe ni que disponemos de ella. Y en este caso sí que quiero hacer un especial hincapié, porque es importante también que cada vez agilicemos más el proceso de concesión, ¿no? En ese sentido, el cliente va a agradecer que cuanta menos información le pidamos, para él va a ser mucho más cómodo. Y nosotros también agilizaremos nuestros procesos, seremos mucho más eficientes y ganaremos en tiempos de respuesta. Los métodos que estábamos utilizando, regresiones, árboles, pues están cambiando hacia métodos más enfocados a lo que se llamaría técnicas de Machine Learning, y después también estamos pasando de modelos estáticos que no cambian en el tiempo, que solo cambian en el momento de la reestimación, a modelos que van aprendiendo a medida que se van introduciendo nuevos datos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que para llegar a este paso, para cambiar nuestros modelos, ¿no?, y que estén adaptados a un entorno Big Data, tenemos estas 5 patas. ¿Cuáles son las 5 patas que consideramos? 1. Primero, ampliar fuentes de información. Eso es básico. Esa es la base del Big Data. Aprovechar todos los recursos que tenemos y ponerlos a disposición de nuestros modelos y de nuestros procesos. Segundo, hacer segmentaciones mucho más predictivas. A medida que tenemos más información, a medida que podemos generar, ¿no?, más información sobre esos clientes y podemos profundizar más, podremos detectar nuevos perfiles que hasta ahora no estábamos considerando. Sofisticar estos métodos, ¿no? Al final tendremos métodos mucho más eficientes computacionalmente y más rápidos. Dinamizando en el sentido de que estos modelos no serán estáticos, se irán aprendiendo y reestimando a medida que vaya entrando información. Y el objetivo 5, que al final es el objetivo general, es tener los modelos más predictivos y potentes que seamos capaces de obtener con todas las herramientas que vamos a tener a nuestra disposición. Los paradigmas, pues es lo que estábamos comentando. Estamos pasando de un paradigma que es mucho más, ¿no?, de un modelo tradicional del Business Intelligence, un paradigma al que estamos acostumbrados a tener una información que ya es conocida, con la que ya contábamos, con preguntas que nosotros podemos responder a un nuevo paradigma, que ese fue el nuevo paradigma del Big Data. En esta parte sí que quiero hacer especial hincapié, ¿no?, porque muchas veces en Big Data estamos hablando de datos tanto estructurados como no estructurados. Los datos no estructurados, por ejemplo, son archivos sonoros, archivos de imágenes, PDFs que tenemos, pero esta información al final la vamos a estructurar, ¿no? Esto sí que es un punto que tiene que quedar claro, ¿no? Desde Big Data podemos trabajar con información no estructurada, pero al final también acabará siendo estructurada. Y esto no va a desaparecer. Nosotros vamos a tener que seguir contando con la parte del Business Intelligence. Lo que pasa, la vamos a completar y ampliar con todo lo que nos proporcione el nuevo ámbito de Big Data. ¿Qué tenemos ahora con Big Data? Información no conocida, lo que comentábamos al principio, información que desconocemos y preguntas que a priori quizás no podamos responder.
Estamos acostumbrados, también es el nuevo paradigma, ¿no?, a buscar siempre la relación entre las variables de causa-efecto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, decimos, pues un cliente a mayor nivel de ingresos, lo normal es que tenga menor probabilidad de mora, ¿no? Seguramente en Big Data, analizando nuevas relaciones, habrá nuevas variables que no sepamos bien qué significan, que no podamos dar a explicar esa causa y efecto, ¿no? Porque serán nuevas relaciones que hasta ahora no habíamos visto. Entonces ahí también tendremos que hacer un gran esfuerzo para explicar tanto de forma estadística cómo esas variables sí que funcionan y sí que aportan un valor a nuestro modelo, aunque no seamos capaces de determinar esa causa y efecto a la que estamos acostumbrados hasta ahora. Las tipologías de tipo de información. Nosotros hemos creado 4 grandes grupos, ¿no?, dentro del ámbito de las tipologías de información, que sería la actividad bancaria, la operativa canal, las fuentes públicas y las redes sociales. En la actividad bancaria englobaríamos toda aquella información que ahora mismo ya estamos guardando, ¿no?, que sabemos que la tenemos. Todo cómo se comporta el cliente, cómo está gestionando la información, cómo gasta, dónde gasta, cuándo gasta, a qué hora gasta. Queremos también saber qué tipo de cliente tenemos y cómo consume, qué es lo que está consumiendo, ¿no?, qué es lo que ingresa, de qué forma ingresa. Eso es vital, esa parte de la información. Después, por otro lado, estaría la parte de operativa de canal, ¿no? La operativa de canal nos va a dar mucha idea de cómo se relacionan los clientes con nosotros, ¿no? A partir de qué canal, cuál es el canal que más utilizan, qué canal está más en desuso, qué canal seguramente podemos ofrecer un nuevo tipo de productos porque va enfocado más a ese tipo de clientes y nos va a permitir además, con ese tipo de información, crear nuevos productos financieros, ¿no?, nuevos productos tanto desde el ámbito de riesgos y marketing que puedan ser interesantes para nuestros clientes. Después, por el otro lado, las fuentes públicas. Las fuentes públicas ahí nos van a aportar una gran riqueza, sobre todo para aquellos clientes, que puedan ser futuros clientes, ¿no? Aquellos clientes que tengamos poco vinculados o aquellos no clientes. Y entonces ahí sí que podremos crear perfiles de nuevos clientes, perfiles por grupos, o saber si, por ejemplo, queremos iniciar una campaña en un determinado sitio, tener más información sobre lo que nos podemos encontrar. Y después, por último, el tema de redes sociales. Es verdad que muchas veces cuando hablamos de Big Data lo asociamos a redes sociales, pero también ahí me gustaría dejar claro que Big Data no son solo redes sociales, es una parte dentro de todo el ámbito de Big Data. Y a veces seguramente queremos hacer grandes esfuerzos por captar información de las redes sociales cuando ya tenemos en nuestros sistemas y sobre todo en las entidades financieras una gran riqueza de datos sin necesidad de ir a esas redes sociales. Las redes sociales las vamos a utilizar, está bien tenerlas en cuenta, pero no tienen que ser una parte principal ni primordial, ¿no? Y además, en este sentido, seguramente las redes sociales nos pueden ayudar más en el sentido de mostrar análisis de sentimientos, técnicas de por dónde va la población, de tendencias, más que seguramente incorporarlas a nivel cliente. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante. Entonces, dentro de lo que hablábamos de nuestras fuentes de información, aquí las hemos desglosado y las hemos bajado a un nivel pues de más profundidad y más detallado, ¿no? Entonces, lo que habíamos comentado, dentro de la actividad bancaria sí que será vital utilizar toda la información, tanto de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿no? Ahí podemos detectar muchísimas cosas, lo que decíamos antes, ¿no? De cómo gasta, en qué gasta, qué tipo de consumidor es, ¿no?, qué tipo de perfil. ¿Es un cliente ansioso a la hora del gasto? ¿Es un cliente paciente, tranquilo, ¿no? Eso nos puede dar muchísimas ideas y nos puede enriquecer muchísimo los modelos. Después, por otro lado, también, por ejemplo, hay detalles. Podemos determinar, imaginaos si un cliente, por ejemplo, está registrado en una página web de estas de apuestas, ¿no? O es un jugador de póker online, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, podemos también establecer perfiles, ¿no?, que nos permitan a ver si existe alguna relación, ¿no?, por ejemplo, entre este tipo de clientes y su relación, por ejemplo, con la morosidad o con su relación con la tendencia al gasto. La información de los TPVs. La información de los TPVs, por ejemplo, en los comercios también puede ser enriquecedora. Por ejemplo, podemos detectar, ¿no?, si un comercio, a partir de la información que podamos tener registrada de ese TPV de sus clientes, podemos empezar a establecer relaciones, ¿no?, entre la fidelidad de esos clientes a ese comercio
y relaciones con nuestro indicador de morosidad, ¿no? Entonces es un poco lo que hablábamos antes, no solo son las relaciones a las que estábamos acostumbrados, ¿no?, en el paradigma del Business Intelligence, sino nuevas relaciones que se están generando. Después, por otro lado, si vamos a esta parte, ¿no?, que es la parte también más de los canales, lo que llamamos ahora la omnicanalidad, ¿no?, de tener presentes todos los canales por los que se puede procesar esa información, tenemos todo lo que nos pueden aportar los cajeros automáticos, todos esos datos. También la información de quejas y reclamaciones, ¿no? Ese también es un punto muy importante porque también nos puede ayudar a detectar fraude, ¿no? Seguramente hay mucha gente que puede poner quejas o reclamaciones falsas y puede ser un indicio de fraude en ese sentido. También el número de quejas, contar qué tipo de cliente es un cliente amable, es un cliente más agresivo, ¿no? De información también que se recoge en el call center. Bueno, multitud de información. Por ejemplo, en la banca por internet también da muchísima información los análisis de las cookies o también, por ejemplo, cuántos intentos ha hecho una persona, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, si quiere contratar un producto, cuántas modalidades ha escogido. Toda esa información se está guardando y la podemos explotar. Después, por otro lado, lo que habíamos hablado, ¿no?, la información de las fuentes públicas. La información de las fuentes públicas nos va a dar perfiles, sobre todo, de aquellos clientes, bueno, de aquellos futuros clientes que queremos captar, ¿no? Si queremos ir a una determinada zona donde no tenemos un conocimiento muy extenso a priori, podemos con esta información enriquecer nuestras bases de datos y al final es otro factor determinante a la hora de tomar decisiones, ¿no?, que es para lo que queremos tener datos, para tomar esas decisiones de la forma más eficiente y más rápida posible. Y después, por último, tendríamos la parte de las redes sociales. La parte de las redes sociales, como os había comentado anteriormente, es importante, pero tampoco tiene que ser nuestra parte principal, nos tiene que servir como complemento. Además, en este sentido, sí que comentar que, por ejemplo, tanto LinkedIn, Facebook, Twitter, cada vez están poniendo más coto a la hora de extraer información. Por ejemplo, LinkedIn desde hace un año es muy restrictivo y cada vez se puede extraer pues menos datos, ¿no?, en la API de LinkedIn. Entonces, en ese sentido, tendremos un poco que cambiar cómo extraemos la información, ¿no? Seguramente la tendremos que hacer más, pues lo que hablamos, de análisis de detectar nuevas tendencias que puedan ser muy interesantes desde el punto de vista de marketing para generar nuevos productos que puedan satisfacer a los clientes. Y después también, por ejemplo, en temas de empresas, ¿no?, cuando tratemos con empresas, puede ser muy importante realizar estudios de su página web, de cómo está posicionada esa página web, también, o por ejemplo, es el gerente o el responsable, por ejemplo, imaginaros un emprendedor, ¿no?, para analizar ese emprendedor, ese negocio que está llevando a cabo, ¿no?, pues por ejemplo, detectar si ese emprendedor tiene un blog, si es un blog que sirva de referente para otras personas, ver un poco, realizar un grafo social de esa persona y ver qué influencia tiene en la red. Entonces, desde ese punto de vista, sí que sería importante. Y también un poco, ¿cuál es el objetivo de toda esta fuente, de todas estas fuentes de información? Es tenerlas desde todos los puntos de vista. Porque muchas veces ahora sí que ha pasado que seguramente por un lado estaba riesgos y por otro lado estaba marketing, ¿no? Y a veces no se cruzaban información. A partir de ahora, la frontera cada vez va a ser mucho más difusa y lo importante será tener toda la información posible y ver qué partido le podemos sacar para nuestros objetivos. Entonces, no tener toda la información en un sitio, toda la información en otro, dependiendo si es para un departamento o para otro, ¿no?, sino intentar aglutinar toda esa información y sacarle el mayor rendimiento posible. Un poco en esto es la línea que íbamos, ¿no? Tendréis un resumen de cada uno de los 4 bloques de información que estamos considerando y cada una de las agrupaciones que hemos hecho en las variables. ¿Cómo participan estas fuentes de información? Pues nosotros hemos hecho un análisis y hemos dado un porcentaje, ¿no?, de qué peso tienen. Como podéis ver, le estamos dando un 50% a la actividad bancaria. Es una información que ya la tenemos ahora, en este momento, y está disponible en las entidades. Hay muchísima información que aún no la hemos explorado. Los datos de transaccionalidad pueden ser muy enriquecedores y podemos aún deducir a partir de esas relaciones nuevas variables. Entonces, en ese sentido, sí que nos parece vital este tipo de información.
Después, dentro del tipo de operativa canal, pues aprovechar todos los canales por los que se pueden comunicar los clientes, ¿no? Cómo se está comunicando a través de nosotros, qué canales son los que más se utilizan y sobre todo ver lo que está demandando. Esa parte es importante y vital para la creación de nuevos productos, porque sí que nos puede aportar muchísimas ideas sobre qué es lo que están pidiendo los clientes y cómo se quieren comunicar, ¿no? con la entidad. Después las fuentes públicas, ¿no? Que en este caso son cruciales para la captación de clientes, tanto poco vinculados como no clientes. Y sobre todo nos va a permitir enriquecer nuestras bases de datos internas con esta información. Y ya después, por último, lo que estábamos diciendo, ¿no? El tema de las redes sociales. Los nuevos perfiles, lo que se han catalogado, ¿no? Como millennials, toda esta nueva generación que viene pisando fuerte y que es bueno, que tiene mucha actividad en las redes sociales, tendremos que ir empezando a captar poco a poco esa información y ver también cómo la incorporamos a nuestros modelos. Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito de resumen con un poquito más de detalle, ¿no? Estas variables un poco que os he comentado dentro de la actividad bancaria, también dentro de la operativa canal. Y, por ejemplo, aquí en este caso sí que me gustaría hacer un poco más de inciso, ¿no? En el tema de las fuentes públicas, ¿no? De cómo las manejamos. Nosotros la información de las fuentes públicas la estamos sacando o extrayendo, por ejemplo, pues eso, de organismos oficiales como puede ser el INE, el Catastro, temas de seguridad social, bueno, cualquier fuente pública que tengamos, la estamos captando y la estamos transformando en unos indicadores que es lo que estamos introduciendo en los hábitos Big Data, ¿no? Al final, ¿qué estamos utilizando? Pues la georreferenciación, ¿no? Ese conjunto de técnicas de localización espacial que nos van a permitir, pues sobre todo, tener un mayor conocimiento de nuestros clientes. A partir de toda esta información, ¿qué hacemos, no? Pues a partir de toda esta información hemos creado 18 indicadores. 18 indicadores que nos dan diferentes tipologías que tenemos bueno, que serían esas 18 tipologías que tenemos de familias, ¿no? Como podéis ver aquí, por ejemplo, podríamos ir a mayor nivel de detalle, ¿no? Cualquier barrio, por ejemplo, de España, y seleccionar qué tipología tenemos de familias en esa zona, en esa área, y a partir, como podéis ver un poco, aquí sería de las características del sustentador principal de ese grupo familiar, ¿no? Y a partir de las características de la clase social, tendríamos hasta 1.200 indicadores que hemos extraído a partir de todas esas variables de fuentes públicas, ¿no? Diferentes tipologías que tenemos creadas, pues sería, por ejemplo, tipologías de la típica pareja, ¿no? Que sería con 2 miembros, ¿no? Hasta tipologías de una pareja que después tiene hijos, hijos que van creciendo, hijos que se convierten en adultos, hijos que se emancipan y hasta el final pensionistas. O grupos, por ejemplo, también, pues grupos más especiales o grupos con inmigrantes, que también estamos trabajando mucho también el tema de la nacionalidad de los inmigrantes, grupos de estudiantes. Bueno, sería todo un compendio general de toda esa información que nos aporta muchísima riqueza a la hora de conocer más a futuros clientes. ¿Cómo podemos aprovechar esa información? ¿Cuál es su uso? Pues aquí está, ¿no? Tendríamos identificar posibles clientes objetivos según el área geográfica, saber qué tipo de perfiles, ¿no? Queremos, por ejemplo, imaginaos, si queremos abrir una nueva oficina, ¿no? Pues saber qué tipo de perfiles, qué tipo de clientes vamos a tener en determinado barrio. El enriquecimiento de los modelos. Muchas veces nuestros modelos, sobre todo a la hora de tener información de clientes que están poco vinculados o desvinculados, pues tendríamos la oportunidad con esta información de los datos públicos de enriquecerla y tener otra información que a priori no tendríamos si solo contáramos con datos internos, ¿no? O, por ejemplo, temas de estimación de ingresos y estimación de gastos, ¿no? A partir de la zona geográfica y de donde viva esas personas, pues hacer una estimación de cuánto puede ganar y cuánto puede gastar y en qué gasta, ¿no? Cada una de las categorías. Entonces, bueno, en ese sentido sería una aplicación práctica, ¿no? De cómo seleccionar toda esa información que tenemos en esas fuentes públicas y crear unos indicadores que nos van a aportar mucho valor a nuestros datos internos.
Después, por otra parte, también tenemos lo que habíamos hablado, las redes sociales. Esto, por ejemplo, es un análisis que habíamos hecho para Colombia y entonces, claro, el índice de bancarización en Colombia, como podéis ver, está en un 71%. Entonces, tenemos una cantidad de población a la que aún hay que atender, ¿no? Que no está bancarizada. Ahí también sí que podríamos explorar tanto el tema de fuentes públicas como también de redes sociales, ¿no? Sería de gran utilidad. Y ahí sí que haciendo grandes análisis, ¿no? Un poco, pues eso, lo que hablamos, la huella social, ¿no? ¿Qué rastro está dejando esas personas en las redes? Y más que personas, que solamente está más complicado, esas empresas, ¿no? En las redes sociales. El sentimiento social, ¿no? También, análisis de sentimientos. ¿Qué sensaciones producen determinados productos que se ofertan, ¿no? En la población. La reputación social también, básica, ¿no? Pues entonces, todas esas variables, aglutinarlas, y también nos pueden aportar información a la hora, sobre todo, de detectar nuevas estrategias que llevemos a cabo, ¿no? Y también a la hora de tomar decisiones. Entonces ahí sería el resumen, ¿no? General de todo lo que hemos visto. Todos estos datos, toda esta riqueza que tenemos, aglutinarla para tener una visión de nuestro cliente 360 grados. Es lo que queremos, ¿no? Cuanto más sepamos del cliente, mejor. Y también cuanto menos tengamos información, tengamos que pedirle al cliente, muchísimo mejor, porque agilizaremos los procesos y los acortaremos. Y al final también el cliente estará mucho más satisfecho al acortar esos tiempos de respuesta. Entonces, bueno, lo podéis ver aquí, ¿no? Sería los 360 grados y cada una de estas fuentes que hemos visto. Las actividades bancarias, la operativa canal, fuentes públicas y redes sociales. Serían nuestros 4 grandes pilares. Y después cada uno con diferentes tipos de información que se pueda agregar. Bien, entonces ya tenemos todos los datos, tenemos una gran cantidad de información. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora tendremos que realizar un análisis exploratorio de esa información, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que estamos optando es por utilizar diferentes herramientas, como pueden ser los gráficos exploratorios, clusterizaciones tanto jerárquica como K-medias y reducción de la dimensión. ¿En qué consiste, ¿no? Esto del análisis exploratorio de la información? A mí me gusta una definición que vi una vez relacionada con este tema que decía que al final era como la parte de montaje, ¿no? Por ejemplo, cuando se rueda una película, es verdad que cuando se rueda una película se ruedan muchísimas escenas, pero pues hay una parte importante, que es la parte de montar escenas, seleccionar algunas y otras no, para que esa película funcione. Pues es un poco lo que tenemos que hacer. Ante el aluvión que vamos a tener de información y de variables, vamos a tener que llevar a cabo una criba, ver qué información es la que funciona, ver qué información es la que no funciona, ¿no? Ver si las hipótesis que hemos planteado tienen sentido o no tienen sentido, ver si la información que estamos captando es la adecuada o no es la adecuada. Pues esa sería esa fase que tenemos que hacer, ¿no? Ese análisis exploratorio de la información para al final tener ese compendio general y poder empezar a trabajar con esos datos, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, pasaríamos a la segmentación. Ahora mismo, con todos esos datos que vamos a tener y con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, estadísticas muy potentes, podemos llegar a seleccionar subpoblaciones homogéneas y que además, al tener esos grupos ya muy identificados, podemos ser muchísimo más predictivos de lo que estamos haciendo ahora. O sea, que al final estaría correlacionado, ¿no? Tendremos cada vez más información, tenemos cada vez más herramientas más potentes y podemos llegar a más subgrupos y ser más ágiles a la hora de concederles algo específico a esos individuos que pertenecen a esa subpoblación. Con el objetivo siempre, maximizar el Gini, ¿no? Nosotros lo que queremos es ganar en poder predictivo. ¿Y después qué utilizaríamos? Pues al final utilizaríamos los algoritmos que estamos probando de Machine Learning. Aquí sí que comentar que hemos tenido resultados buenísimos al aplicar estos algoritmos. Por ejemplo, hemos utilizado con la misma información, con las mismas variables, modelos en los que estamos utilizando regresiones logísticas. Al utilizar algoritmos de Machine Learning, hemos conseguido aumentar en 20 puntos el Gini, o sea que los resultados han sido espectaculares. Y ya incorporando muchísimas más variables e información que no estábamos considerando en el principio para ese mismo modelo, ya el resultado, bueno, simplemente estábamos aumentando a 35 puntos el Gini, o sea, resultados buenísimos en ese sentido. Entonces, claro, es una de las ventajas. El poder predictivo de estos modelos es elevadísimo. También otra de las ventajas que tienen,
que estos modelos, una vez generados en Machine Learning, es como un paquete y ya va directamente a producción, ¿no? Todo el proceso a veces que tenemos que hacer de pasarle los datos a sistemas para que sistemas implementen el modelo, aquí esta parte nos lo ahorraríamos, ¿no? Va directamente. Y después lo que hemos venido comentando, que aportan una serie de novedades a nivel de predicción, ¿no? Lo que hemos dicho, dinamismo, que son modelos que cambian con el tiempo, a niveles de segmentación que no lo podemos conseguir con las técnicas estadísticas que que habíamos estado utilizando hasta ahora. Las desventajas, que también hay que tenerlas en cuenta, que dependiendo también del algoritmo de Machine Learning que estemos utilizando, no siempre tienen que devolver una probabilidad. Entonces, tendremos que analizar muy bien los casos y qué tipo de algoritmos de Machine Learning vamos a utilizar según lo que vayamos a analizar o a modelizar. Y sobre todo esto es lo que también quería hacer especial hincapié, ¿no? El supervisor. El supervisor los ve con desconfianza dentro del ámbito de riesgos. Entonces, en ese sentido, habrá que ir con mucho cuidado y sobre todo hacer un ejercicio de pedagogía muy intenso para convencer al supervisor y explicarle las bondades que tienen pues estas nuevas técnicas que estamos utilizando, ¿no? Eso sería un poco el mapa general. Entonces, bueno, un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora es también cómo hacer la aplicación práctica, ¿no? Cómo este nuevo entorno de Big Data nos está modificando nuestra forma de captar información, de generar modelos y de procesar todos esos datos, ¿no? Otra aplicación práctica que nosotros hemos visto en ICE, ¿no? Respecto al Big Data y al uso de fuentes públicas es, por ejemplo, la valoración de inmuebles, ¿no? Si tenemos un inmueble, darle una valoración, tanto puede ser valoración de lo que sería el precio del alquiler como el precio de venta, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí nosotros hemos creado el modelo, el AVM, Automated Valuation Model, ¿no? ¿Qué es el AVM? Pues el AVM es un modelo estadístico para valorar inmuebles a partir de información, ¿no? Pues a partir de la información de la ubicación de ese inmueble, de los datos que tenemos en el entorno, de las características del inmueble y también del momento económico que estamos viviendo en ese momento. Claro, nosotros, por ejemplo, si tenemos este inmueble, a priori podemos decir un precio, pero necesitaríamos más información, ¿no? Sobre todo, necesitaríamos determinar cómo se están vendiendo los pisos alrededor. ¿Eso es importante o no es importante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La información, entonces, de los pisos que tenemos alrededor es determinante al final cuál es el precio, cuál es el valor de ese inmueble, al final, ¿qué significa similar? ¿No? Tendremos que valorar qué inmuebles son similares al inmueble al que yo quiero saber un precio, ¿no? Tanto de valor de venta como de alquiler. Entonces, ¿qué es similar? Similar puede ser que sean los edificios próximos, los pisos próximos. Puede ser que la distancia sea un factor importante, pero tampoco tiene que ser el único y tampoco tiene que ser el fundamental. Muchas veces lo hemos visto en un mismo edificio, puede haber dos pisos que a priori son de iguales características y tengan precios muy diferentes. Hay otras variables que seguramente habrá que captar y que estarán condicionadas también por otros factores que no son factores fijos de ese inmueble, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante determinar qué significa semejante. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues una forma de calcular el precio es preguntarnos cuál es el precio también, lo que habíamos hablado, de inmuebles similares. Pero inmuebles similares puede ser que un inmueble esté en una punta de la ciudad y otro inmueble en otra punta de la ciudad y sea similar. ¿Cómo vamos a determinar eso? Primero, tendremos que buscar y relacionar. Buscaremos información tanto de fuentes públicas como de webs inmobiliarias, bueno, de todo tipo de catastro, del registro de la propiedad. Toda esa información la buscamos y la relacionamos. Después, ¿qué hacemos con esa información? La descargamos, ¿no? Y después iríamos a la parte fundamental, que es gestionar esa información en un entorno Big Data. ¿Cómo vamos a clasificar esa información? ¿Cómo la vamos a procesar? ¿Y qué indicadores vamos a generar? Esa es una parte fundamental. Para ello, ¿qué hacemos? Pues lo que llamamos la creación del observatorio inmobiliario, ¿no? Y en ese proceso de descargar esa información es muy importante la limpieza de los datos externos, lo que nosotros llamamos NHD, que sería normalización, homogeneización y deduplicación.
Con esto lo que hacemos es, si nos damos cuenta, vamos a tener información muy variada de muy diversas fuentes y vamos a tener que aglutinarla en unos indicadores pues que puedan ser comprensibles para todo el mundo, ¿no? Y que estén como quien dice en la misma unidad. También de duplicación es vital porque habrá muchos registros que solamente están duplicados en diferentes fuentes. Entonces, bueno, es un proceso que hay que realizar para poder tener esa información al mismo nivel. ¿Y qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar aquellos elementos que sean comparables, ¿no? Y también tendremos que tener en cuenta un índice de fiabilidad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable dependiente? ¿Cuál va a ser nuestra variable objetivo, ¿no? Al final va a ser el valor de esa oferta. Dentro de esas variables, de ese modelo mixto que vamos a crear, tendremos variables fijas. ¿Cuáles son las variables fijas? Pues las variables fijas son pues, las características propias del inmueble, ¿no? Pues, por ejemplo, el tamaño del piso, si tiene ascensor o no tiene ascensor. Después, variables, por ejemplo, precios medios que tengamos por municipio, datos de fomento. Pues también una parte muy importante, ¿quién hace la oferta? ¿No? ¿Quién está ofertando el inmueble? Pues es un particular, es una inmobiliaria, es un banco. Esa información sería la parte de, bueno, pues más fija. Y después tenemos lo que llamamos la parte estocástica, ¿no? La parte que no es fija, ¿no? Un poco condicionarla a la zona geográfica, cómo se están moviendo los precios y después también qué otras variables que pueden estar condicionando en ese determinado barrio o en ese determinado inmueble que nosotros a priori pues no consideramos, pero que sí que tendremos que tener en cuenta para llevar a cabo este análisis de la información. Bien. Y después, con toda esta información, la ordenamos, esta información se genera un modelo que al mismo tiempo ese modelo se va enriqueciendo, ¿no? Se va reajustando con nueva información que va llegando y podremos hacer la valoración de esos inmuebles, poder tener tanto un precio de oferta como un precio de cierre. Bien, entonces, ¿cómo sería el ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico de toda esta información. Tendríamos, por ejemplo, los ejemplos de datos de entrada. Entonces, primero tendríamos lo que llamamos datos de localización, ¿no? Introduciríamos, pues, el tipo de vía, el nombre de la vía, el municipio, toda esa información que es referida a dónde está, ¿no? Ese inmueble. Después, a continuación, introduciríamos, por ejemplo, el tipo de vivienda que tenemos. Datos como la superficie, información relevante que también puede aportar valor al inmueble, ¿no? Temas como si es exterior o no es exterior, si tiene ascensor, garaje, piscina, bueno, todas esas características que pueden aportar más valor a ese inmueble. Bien, todo esto lo pasamos por nuestra batidora, lo valoramos y al final lo que nos va a devolver nuestro modelo es una valoración de ese inmueble con la fecha, el valor recomendado, también el valor recomendado por metro cuadrado, en este caso sería de venta, pero también se podría hacer de alquiler, y después también la bajada media que ha habido de ese precio, ¿no? de ese inmueble. Al mismo tiempo tendríamos un informe completo sobre la valoración, en lo que aglutinaríamos y resumiríamos toda la información que hemos introducido del inmueble, aparte de la valoración que hemos dado. Y después también se añadiría y se completaría con información de mapas diferentes, ¿no? Fotos y, bueno, enlaces a otros servicios que nos ayudarían ya a tener una idea, como sería lo que vimos antes de los clientes, 360 grados de dicho inmueble. Además, aparte de eso, también miraríamos precios en la zona, como otros tipos de inmuebles que se estén ofertando, qué precio tienen, ¿no? Y características también básicas. Y también la evolución de los precios en la zona, para saber también si estamos en un momento pues al alza económico, ¿no? En la valoración de los inmuebles o un momento pues a la baja. Lo mismo, ¿no? Precio medio según tipo de vivienda y distribución de tipos de inmuebles en la zona. Al final tendríamos toda esta información y sería el informe que obtendríamos. Y ya un poco para acabar, porque ya veo que se me está echando el tiempo encima, estaríamos con la detección del fraude, ¿no? Otro elemento muy importante, lo mismo, ¿no? Que está ampliando Big Data, pues también las probabilidades de fraude también pueden ser mayores. Entonces ahí sí que va a haber que hacer un gran esfuerzo dentro de las entidades financieras para poder prevenir en lo máximo posible
todo el tema de posibles fraudes que puedan incurrir, ¿no? Está pasando que muchas entidades estos fraudes se están cometiendo con identidades falsas y al final las entidades acaban teniendo muchísimas pérdidas por estos motivos, por no saber detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, un poco, en un resumen muy rápido, lo que estamos haciendo dentro de ICE y por un poco donde queremos que ir, ¿no?, a la detección del fraude, es combinando diferentes factores. Por una parte, modelos de alertas tempranas, ¿no? Al final vamos a combinar diferentes variables, muchísimas variables que vamos a tener, y entonces a partir de esas variables que tenemos, crearemos unas nuevas variables, unos nuevos indicadores. Lo podemos hacer, por ejemplo, por análisis de componentes principales o por PLS, ¿no? Hay diferentes metodologías en este caso. Y entonces, con esas variables nosotros generamos unas nuevas variables que al final van a ir libres de correlaciones, van a ser mucho más limpias y mucho más predictivas, ¿no? Porque van a guardar aparte información de todas estas variables anteriores. Y estas variables las introduciremos en un modelo, una regresión GLM, y obtendremos una predicción, ¿no?, que nos puede ya dar indicaciones de posibles fraudes. Aparte de eso, esa información la complementaremos con enriquecimiento de información tanto de fuentes públicas como georreferenciales, sobre todo para detectar de dónde puede venir el posible fraude y determinar las zonas donde se está produciendo. Y toda esta información, ¿con qué la complementaremos? Con el análisis de redes y la visualización de grafos. Esta parte también está dando un vuelco. La teoría de grafos, por ejemplo, también está resultando vital para la detección del fraude. Era una teoría que ya, bueno, hace muchísimos años, ¿no?, que está más que desarrollada, pero ahora estamos en el momento de poder llevarla a la práctica. Y entonces, ¿qué nos va a permitir la visualización de grafos? Nos va a permitir que esas relaciones que tenemos entre clientes fraudulentos, pues poder detectarlos antes. Normalmente, un cliente cuando es fraudulento tiene unas relaciones ya establecidas con otros clientes, ¿no?, que tenemos en nuestros sistemas. Entonces, a partir de la visualización de estos grafos, podemos ir de manera mucho más rápida y mucho más eficiente de lo que estamos acostumbrados al manejo de bases de datos relacionales y podremos visualizar dónde está el foco del fraude y cortar de raíz todos esos posibles fraudes que vendrían un poco en cadena, ¿no?, a partir del fraude inicial que hemos detectado. Y bueno, por mi parte ya estaría, ya acabaría aquí la exposición. Cualquier duda que tengáis o cualquier aclaración la podemos contestar ahora y si no también tenéis aquí nuestra dirección de correo y bueno, estaremos encantados de contestar a vuestras dudas o poder ayudaros en todo lo que sea posible. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Muy interesante la presentación y efectivamente animaros a ver si escuchamos alguna pregunta, que somos muchos los que estamos conectados. Podéis levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar o escribís en el chat. Pero bueno, nos gustaría ahí que alguno de vosotros participara para que Alicia se crea que estáis ahí. Bueno, Alicia, nos has hablado de varias, digamos, líneas de utilización del Big Data, marketing, fraude, riesgos, valoración de activos, que son un poco los que estamos tocando a lo largo de las jornadas de hoy. Me gustaría saber, desde ICE, digamos, ¿tenéis software específico para este tipo de proyectos? ¿Utilizáis software de tercero y hacéis sobre todo lo que es el asesoramiento de negocio y la puesta en marcha de proyecto? Sí. ¿Cómo es un poco cómo funciona? No, sí, en este caso tenemos software específico, por ejemplo, para el tema de valoración de inmuebles, nosotros ya lo estamos gestionando y sí que, por ejemplo, AVIX también son herramientas que las estamos haciendo nosotros, son nuestras de ICE y también depende muchas veces. A veces hay proyectos que también solamente requieren unas casuísticas especiales y se podría entonces generar un software especial y adaptado para cada uno de los clientes, ¿sabes? Ahí habría que hacer un poco una evaluación, dependiendo del cliente, si estaría a gusto con la solución que ya tenemos nosotros y ya lo ofrecemos o si necesitaría ampliar, ¿no?, ese tipo de soporte a algo más específico para ellos. Sí, aquí me pregunta Merced. Sí, ya Dice, estaba viendo, sí. vale, sí, dice, Sí, ¿son las sí. tres soluciones Sí, cerradas y fácilmente adaptables
a los sistemas ya Sí, existentes, ya se deben sí, dar. son fácilmente adaptables, no habría ningún problema. Y en el caso de que se requiriera algún tema más especial o más concreto, específico, ¿no? De la entidad, también se podría hacer una evaluación y adaptarlo a las necesidades. Bueno, recordaros, si levantáis la mano haciendo el botoncito levantar la mano, yo os abro el micro, ¿eh? Y así podemos escucharos directamente. ¿Podrías decir, Alicia, en cuáles de las opciones que nos has explicado estáis trabajando más ahora mismo? Pues ahora todo el tema de gestión de la información pública, el tema de hábitos, estamos trabajando muchísimo y cada vez va más, porque sí que es verdad que vemos que es una necesidad, ¿no? de los clientes, que cada vez se requiere más esta información, sobre todo para completar la información que tenemos ya las entidades tienen de sus clientes, como también para poder captar nuevos clientes. Al final, nuestras bases de datos es lo que habíamos hablado. Tenemos muchísima información y muchísima información con un gran valor y una gran riqueza. Pero también es verdad que las fuentes de datos públicas sí que nos aportan un valor añadido que nos permite ampliar el espectro donde poder actuar, ¿no? Sobre todo a efectos de campaña, sí que funciona muy bien. Y, por ejemplo, el tema de inmuebles con inmobiliarias también, que estamos trabajando con bancos, ¿no? Para las inmobiliarias de los bancos, también sí que están aportando un gran valor a la hora de determinar las valoraciones de esos inmuebles que hay, ¿no? En las carteras bancarias. Entonces, bueno, en ese sentido sí que vemos que es una necesidad y que cada vez va más. Bueno, a ver, tengo aquí una mano levantada de Fernando López. A ver, Fernando, te voy a abrir el micro, a ver si te escuchamos. Hola, Fernando. Hola, a ver, ¿sí me pueden escuchar? Perfecto, Sí, sí, Fernando. te escuchamos, sí. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes por allí, buen día por acá. Hola, Una buenos pregunta, días. ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por toda la disertación. Y la pregunta que quería hacer es la siguiente. Al final estuviste comentando que para detección de fraudes se podían aplicar modelos GLM. La pregunta es, ¿son estos modelos los más adecuados, los únicos? ¿Vale la pena considerar algún otro? Nosotros estamos utilizando estos porque son los que mejor nos están funcionando, pero sí que es verdad que nosotros hemos probado diferentes técnicas. Los GLM, en nuestro caso, los que mejor funcionan con diferencia, los resultados que hemos obtenido. También es verdad que es muy importante lo que hablamos antes, la fase previa, ¿no? La utilización tanto del PLS o análisis de componentes principales para obtener esas nuevas variables que nos van a aportar mucho valor. Pero también es verdad que nosotros nunca nos cerramos a un determinado modelo. Siempre estamos explorando diferentes posibilidades y en este caso hemos puesto el GLM porque los proyectos que hemos hecho sí que nos ha funcionado muy bien, pero bueno, siempre estando atentos a todo aquello que no va a surgir, que pueda surgir y que nos pueda aportar más valor, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias, Fernando. Bueno, una cuestión que me gustaría comentarte, Alicia. No sé si has estado en la primera, creo que era la primera presentación. No, no he podido estar, no, Bueno, lo siento. pues entonces en esta primera presentación, bueno, era una empresa de Holanda, creo, que digamos para analizar el riesgo de las operaciones, el riesgo de las personas que piden un crédito o de las empresas, hablaba en este caso de las personas, de los particulares, pues analizaba entre otras cosas, por ejemplo, la información de Facebook, ¿vale? Que en un momento dado, Sí, es decir, porque decía que ya no solo se puede uno fijar en la nómina, porque hay mucha gente que no tiene nómina, por ejemplo, pero es lo que es decir, puede tener una influencia importante en las redes sociales o puede tener otro tipo de trabajo. Esto del tema de sí. analizar, por ejemplo, el Facebook, que hay que pedir permiso, ¿no? Para poder acceder. Este Claro, tipo de cosas, porque cuando tú hablas de sí. información pública, una de las informaciones públicas a la que yo creo que te refieres es precisamente, por ejemplo, el Facebook. Bueno, cuando hablo de información pública, más bien me refiero a fuentes públicas, ¿no? Me refiero más a organismos oficiales, como puede ser el INE, el Instituto Nacional de Estadística, Seguridad Social, más ese tipo de información. Facebook lo englobamos más dentro del ámbito de las redes sociales, ¿no? Y entonces un poco el mensaje que quería dejar. Es verdad que sí que se puede sacar información,
pero cada vez están poniendo más problemas a la hora de extraer esa información, ¿no? A la hora de extraer información tanto de Facebook como de Twitter y sobre todo LinkedIn. LinkedIn en el último año ha puesto muchas trabas a descargar información de su API. Supongo también porque la están ellos gestionando internamente. Y entonces sí que habrá que utilizarlas, pero también un poco con cuidado, ¿no? Ese tipo de información. Nosotros queremos que, por ejemplo, la información de Twitter es muy buena para captar tendencias, para ver hacia dónde va el mercado, para ver qué es lo que está demandando la gente. Pero claro, imaginaos, la información de Twitter, ponerla a nivel de cliente es muy complicado, porque muchas veces el nombre del cliente no tiene que ver con el nombre de Twitter, ¿no? Con el alias que se pone. Entonces, es muy complicado tener esa información para bajarla a nivel de cliente. Temas de Facebook sí que nos parecen muy interesantes, sobre todo en el ámbito de empresas, ¿no? Para ver un poco qué imagen puede tener esa empresa, su reputación social, ver un poco cómo está posicionada dentro del mercado. Pero bueno, no solo centrarnos en las redes sociales, lo que sea Facebook, Twitter, LinkedIn y demás, sino también extraer mucha información también de los blogs y de información de la propia web que pueda tener la empresa, por ejemplo, para análisis de riesgos. Ahí sí que yo creo que podemos obtener información muy enriquecedora. Muy bien, Alicia. Oye, pues muchísimas gracias por tu presentación y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Pues muchísimas gracias a vosotros y por vuestro tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Alicia, que entre otras cosas, bueno, pues ya sabéis que son patrocinadores de esta conferencia de hoy. Así que